cordial saludo para todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. Son bienvenidos a su casa, Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Esta pregunta es de mucha importancia para la humanidad, porque de haber existido Jesús de Nazaret, realmente tumba la falacia atea de generalización apresurada que dice que todas las religiones son iguales. Igualmente, si Jesús de Nazaret existió, sería la conexión directa entre la humanidad y nuestro Creador. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Igualmente, compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Cuando el apóstol Pedro se encontraba en casa del centurión romano Cornelio y antes de bautizarle a él y a toda su familia, tomó la palabra y entre otras cosas dijo esta frase que resume toda una vida misionera de Jesús desde que salió de Nazaret. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37, 38. Jesucristo, según los evangelios, se la pasó haciendo el bien, pero también afirmó que era el Mesías, el Hijo de Dios, una persona capaz de desempeñar acciones sobrehumanas, como sanar a los enfermos, tocándolos simplemente con su mano, caminar por encima del agua o multiplicar los panes y los peces. Y no solo eso, también resucitar de entre los muertos. Jesucristo afirmó que en él habían dos personas, una humana y una divina. Pero busquemos primero al Cristo histórico y si existen evidencias, aparte de la Biblia, que nos demuestren si verdaderamente existió Jesús de Nazaret. Existen más evidencias históricas para el hombre de Jesús de Nazaret que para cualquier otra persona de la historia antigua. Dudar de la existencia de Jesús es poner en duda la existencia de grandes personajes históricos, como Alejandro Magno, el filósofo Sócrates, el general Cartígenes Aníbal o diversos emperadores romanos. Los escépticos, incluidos los ateos, han intentado rechazar la existencia de Jesús, pero los historiadores raras veces los han respaldado, sobre todo durante los 2 últimos siglos, pero con poco éxito. Los grandes académicos e intelectuales de las mejores universidades del mundo concuerdan en que el Jesús histórico realmente sí existió. Incluso quienes no son cristianos admiten, a pesar de ello, que Jesús vivió de verdad y que muchos otros aspectos de su vida, recogidos en los evangelios y en otras fuentes tempranas, gozan de total credibilidad. Y uno de ellos es el famoso intelectual ateo Bart Ehrman, erudito en Nuevo Testamento y experto en paleocristianismo, quien afirma que los únicos que niegan la existencia de Jesús son los locos de Internet. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que enfrentar a la verdad y la verdad es una sola. La definición de verdad nos dice que es describir las cosas como de hecho son, así que la verdad no admite relativismos. Podemos tener distintas opiniones, pero definitivamente la verdad es una sola. Para poder estructurar un argumento basado en el pensamiento crítico y que me permita encontrar esa verdad o al menos aproximarme a ella, debo de utilizar algunas estrategias, dentro de las cuales tenemos la ciencia con su método científico, las pruebas de la evidencia legal y los principios de la racionalidad, dentro de los cuales tenemos el principio de razón suficiente, el principio de no contradicción y el principio de identidad. Es importante tener en cuenta de que la ciencia no es el único árbitro de la verdad. Los que piensan que la ciencia es el único árbitro de la verdad son cientificistas. Y el cientificismo es fanatismo científico, que es igual al fanatismo religioso. En este caso, para demostrar la existencia del Jesús histórico, no podemos utilizar la ciencia con su método científico, porque no está dentro de sus competencias. Así que para encontrar esta verdad de si verdaderamente existió Jesús de Nazaret, debemos utilizar otras estrategias, las cuales corresponden a las pruebas de la evidencia legal y los principios de la racionalidad. Para este caso, las pruebas de la evidencia legal con respecto a si Jesús de Nazaret existió o no corresponden a los registros históricos.
Para poder determinar si Jesús de Nazaret verdaderamente caminó sobre la tierra, debemos recurrir a esos registros históricos, tal y como lo hicimos con personajes antiguos como Aristóteles, Platón o Alejandro Magno. Con las pruebas de la evidencia legal hemos podido demostrar, por ejemplo, que verdaderamente existió el emperador Constantino, y los ateos no pueden negar la existencia de este personaje, porque ellos mismos dicen que fue Constantino el que inventó la Iglesia Católica. Así que tienen que resignarse a aceptar que este personaje verdaderamente sí existió, aunque realmente no fue el que inventó la Iglesia Católica. Eso es una falacia ad populum. Igualmente, tenemos que con las pruebas de la evidencia legal se pudo demostrar una primera y una segunda guerra mundial y que Simón Bolívar libertó 5 naciones. Puede que se presenten errores y contradicciones en los relatos, según la apreciación del observador. Por ejemplo, un cantante se presenta ante miles de espectadores, es decir, testigos. A los 15 días le preguntan a uno de esos espectadores o testigos de qué color era la camisa del artista. Él puede decir que era de color amarilla. Luego, a los 2 años le preguntan a otro espectador o testigo y puede decir que la camisa era de color anaranjado. Y a los 20 años le pueden preguntar a otro testigo de qué color era la camisa del artista y puede decir que era de color fucsia. Hay contradicciones en esas versiones, pero el caso es que el artista sí se presentó ante todos los espectadores. Por ejemplo, en la tumba vacía de Jesucristo, un testigo pudo haber dicho que habían 4 guardias, otro que habían 8 guardias, otro testigo pudo haber mencionado que había muchos guardias, mientras otro pudo haber dicho que habían pocos guardias. El hecho es que coincidieron en que la tumba realmente sí estaba vacía. El que hayan existido contradicciones en las versiones de los testigos no invalida el hecho en sí, que la tumba estaba vacía. Y por último tenemos que con las pruebas de la evidencia legal se pudo demostrar que existió realmente Darwin, el que diseñó la teoría de la evolución, la insignia de los ateos. Solo se puede demostrar que existió Darwin a través de las pruebas de la evidencia legal, es decir, de los registros. El ateísmo pone en duda la existencia real de Jesús por 2 motivos. Primero, los ateos dicen que no existen textos contemporáneos sobre Jesús. Y segundo, los ateos dicen que no hay pruebas físicas que fundamenten su existencia. Esto es evidentemente una falacia de verdad a medias, pues realmente están dando información incompleta y falsa. Pues si analizamos los registros sobre la existencia de Jesús con respecto a otros personajes antiguos en los cuales los ateos sí creen, vemos que los ateos violan el principio de la racionalidad, de la no contradicción, pues creen de la existencia de personajes antiguos como por ejemplo Alejandro Magno, pero no creen en Jesús, cuyos registros demuestran más veracidad de su existencia. Alejandro Magno conquistó el mundo entero desde Macedonia hasta la India en 10 años, lamentándose a sus 32 años de que ya no le quedaban territorios que conquistar. Nadie duda de su existencia, a pesar de que no existe ningún registro contemporáneo de su vida y sus obras. Los primeros documentos que tenemos sobre Alejandro Magno proceden de 4 siglos después de su conquista y su muerte en Babilonia, 12 años desde el principio de sus conquistas, partiendo de Macedonia. La exposición más sustancial sobre Alejandro Magno la hallamos en La vida de Alejandro, de Plutarco. Hay otras evidencias adicionales en escritores posteriores que se basan en obras anteriores y cuyas descripciones de Alejandro son diferentes. A pesar de todo, los historiadores le consideran un personaje histórico verdadero. Para poner en duda la credibilidad histórica de una persona, los historiadores tienen en cuenta 3 factores. Primero, si existen escritos contemporáneos que ofrezcan información sobre esa persona. Segundo, qué impacto podemos deducir que tuvieron su vida y sus palabras. Y en tercer lugar, se considera la evidencia de apoyo que proporcionan las evidencias históricas y arqueológicas para defender su existencia. Los ateos dicen que en realidad no podemos saber gran cosa sobre Jesús, dado que la información sobre él tiene casi algo más de 2000 años. William Lane Craig nos dice
que lo que no logran comprender es que ese vacío cronológico crucial no es el que existe entre la evidencia y el momento presente, antes bien lo importante es el tiempo transcurrido entre la evidencia y los sucesos originarios de los que nos habla. Si la distancia entre los sucesos y la evidencia es breve, no tiene importancia en qué punto del pasado se encuentre. Una buena evidencia no deja de serlo solo porque haya pasado el tiempo. Mientras el espacio cronológico entre el suceso y la evidencia sea corto, no tiene importancia el tiempo que haya transcurrido hasta el presente. Entonces, la cuestión es qué cercanía existe entre las fuentes sobre Jesús y el tiempo en el que él vivió. Los documentos del Nuevo Testamento son las fuentes históricas más importantes sobre las evidencias de la existencia de Jesús de Nazaret. Esto no significa que no hayan fuentes fuera de la Biblia que se refieran a Jesús. Sí las hay. Por ejemplo, se hace referencia a Jesús en escritos paganos, judíos y cristianos fuera del Nuevo Testamento. El historiador judío Josefo es uno de los más interesantes. En las páginas de sus obras se puede leer sobre personajes del Nuevo Testamento como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, el gobernador romano Poncio Pilato, el rey Herodes, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús y su hermano Santiago. También ha habido interesantes descubrimientos arqueológicos relacionados con los evangelios. Por ejemplo, en 1951 se descubrió la primera evidencia arqueológica sobre Pilato en el pueblo de Cesarea. Era una inscripción de una dedicatoria que llevaba el nombre y el título de Pilato. Incluso más recientemente, en 1990, la tumba real de Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús, fue descubierto al sur de Jerusalén. De hecho, la tumba debajo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es con toda probabilidad la tumba en la que José de Arimatea colocó al mismo Jesús después de la crucifixión, según Luke Johnson, un erudito del Nuevo Testamento en la Universidad de Emory. Incluso el historiador más crítico puede afirmar con confianza que un judío llamado Jesús trabajó como maestro en Palestina durante el reinado de Tiberio. Fue ejecutado por crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato y siguió teniendo seguidores después de su muerte. Aún así, si queremos detalles sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, debemos acudir al Nuevo Testamento. Las fuentes extrabíblicas confirman lo que leemos en los evangelios, pero en realidad no nos dicen nada nuevo. La pregunta entonces debe ser, ¿cuán históricamente confiables son los documentos del Nuevo Testamento? Los escépticos afirman que los evangelios no son confiables, a menos que se demuestre lo contrario. Y aquí vamos a dar razones suficientes por los cuales podemos concluir que los evangelios son totalmente confiables. La primera razón suficiente, y valga la redundancia, es que no hubo tiempo suficiente para que las influencias legendarias borraran los hechos históricos. El intervalo de tiempo entre los hechos de la vida de Jesús y el registro de los mismos en los evangelios es demasiado corto como para haber permitido que se borre la memoria de lo que realmente sucedió o no. La segunda razón suficiente es que los evangelios no son análogos a los cuentos populares o a las leyendas urbanas contemporáneas. Cuentos como los de Santa Claus o leyendas urbanas contemporáneas como La Llorona rara vez se refieren a individuos históricos reales y por lo tanto no son análogos a las narraciones de los evangelios, que sí cuentan con personajes reales y certificados por historiadores serios. La tercera razón suficiente es que la transmisión judía de las tradiciones sagradas estaba muy desarrollada y era fiable. En una cultura oral como la Palestina del primer siglo, la capacidad de memorizar y retener grandes extensiones de la tradición oral era una habilidad muy preciada y estaba muy desarrollada. Desde la más tierna edad, a los niños del hogar, la escuela primaria y la sinagoga se les enseñaba a memorizar fielmente la sagrada tradición. Los discípulos habrían ejercido un cuidado similar con las enseñanzas de Jesús.
La cuarta razón suficiente es que hubo restricciones significativas en el embellecimiento de las tradiciones acerca de Jesús, tales como la presencia de testigos presenciales, valga la redundancia, y la supervisión de los apóstoles, dado de que aquellos que habían visto y oído a Jesús continuaban viviendo, y la tradición acerca de Jesús permaneció bajo la supervisión de los apóstoles. Estos factores actuarían como un control natural de las tendencias a elaborar los hechos en una dirección contraria a la preservada por aquellos que habían conocido a Jesús. La quinta razón suficiente es que los escritores de los evangelios tienen un historial comprobado de confiabilidad histórica. La sexta razón suficiente es que el Nuevo Testamento es el texto antiguo más fiable que exista en la actualidad. Al día de hoy existen más de 24.000 copias, 5.700 en el griego original. El segundo mejor texto es la Ilíada de Homero, con apenas 643 copias. La copia más temprana de Platón es fechada aproximadamente 1200 años después de que Platón escribiera el original. Cuando comparamos los manuscritos del Nuevo Testamento con otros escritos antiguos, podemos ver claramente que la fiabilidad del Nuevo Testamento es muchísimo superior a los demás, tanto en cantidad, cercanía con los escritos originales y en fiabilidad. Además de las 5.700 copias en griego koine, existen en la actualidad alrededor de 19.000 copias en sirio, arameo, latín y cóptico. La mayoría de los académicos aseguran que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad antes de finalizar el siglo I de esta era. Muchas de las críticas de los escépticos y ateos se basan en la idea de que no podemos conocer la veracidad de los textos del Nuevo Testamento, ya que no tenemos ninguno de los manuscritos originales, sino que tenemos copia de copias. Irónicamente, muchos de estos escépticos académicos citan con seguridad a otros escritores antiguos, como Platón, y afirman que sí existieron, cuando también no cuentan con manuscritos originales, sino copia de copias. Es la hipocresía atea. Suetonius, Tácitos y Tito Livius eran historiadores romanos cuyos escritos son la base actual para los que desean aprender historia romana. Pero cuando comparamos los manuscritos que existen hoy en día, notamos que el total de sus manuscritos suman 48 y la copia más cercana al original es de 800 años. Cuando vemos el Nuevo Testamento, podemos notar que existen 5.700 copias, de las cuales la más reciente es del año 130 después de Cristo, y la gran mayoría son copias de antes del siglo III de esta era. Voy a complementar un poco el primero, el quinto y el sexto punto de las razones suficientes anteriormente mencionadas. La primera razón suficiente nos decía que no hubo tiempo suficiente, valga la redundancia, para que las influencias legendarias borraran los hechos históricos. Ningún erudito moderno piensa en los evangelios como mentiras descaradas, el resultado de una conspiración masiva. El único lugar donde se encuentran tales teorías conspirativas de la historia es en la literatura popular sensacionalista o en los místicos de Internet. Por ejemplo, las dos primeras biografías de Alejandro Magno fueron escritas por Arriano y Plutarco, más de 400 años después de la muerte de Alejandro, y sin embargo los historiadores clásicos todavía las consideran dignas de confianza. Este punto se vuelve aún más devastador para el escepticismo ateo cuando recordamos que los mismos evangelios utilizan fuentes que se remontan aún más a los acontecimientos de la vida de Jesús. Por ejemplo, la historia del sufrimiento y la muerte de Jesús, comúnmente llamada historia de la pasión. Probablemente no fue escrita originalmente por Marcos. Más bien Marcos usó una fuente para esta narración. Y dado de que Marcos es el evangelio más antiguo, su fuente debió ser incluso anterior. De hecho, Rudolf Pech, un experto alemán en Marcos, dice que la fuente de la pasión debe remontarse por lo menos al año 37 después de Cristo, o sea, solo 7 años después de la muerte de Jesús. Y nuevamente, Pablo en sus cartas entrega información acerca de Jesús, acerca de su enseñanza, su última cena,
su traición, crucifixión, sepultura y apariciones de resurrección. Las cartas de Pablo fueron escritas incluso antes de los evangelios y parte de su información, por ejemplo, lo que transmite en su primera carta a la iglesia de Corinto sobre las apariciones de la resurrección, se ha fechado dentro de los 5 años posteriores a la muerte de Jesús. Simplemente se vuelve irresponsable hablar de leyendas en tales casos. La quinta razón suficiente nos decía que los escritores de los evangelios tienen un historial comprobado de confiabilidad histórica. Y tenemos un ejemplo, Lucas. Lucas fue el autor de una obra en 2 partes, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Estas son realmente una obra y están separadas en nuestras Biblias solo porque la Iglesia agrupó los Evangelios en el Nuevo Testamento. Lucas es el escritor de los Evangelios que escribe con mayor timidez, como un historiador. En el prólogo de esta obra escribe: por cuanto muchos han emprendido la tarea de compilar la narración de las cosas que entre nosotros se han cumplido, tal como nos las han enseñado los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, habiendo seguido todas estas cosas de cerca desde hace algún tiempo, para escribir un informe ordenado para ti, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad acerca de las cosas que has sido informado. Lucas 1:1-4. Esto significa que Lucas, más que un evangelista, fue un historiador y lo que hizo fue hacer una investigación acerca de los hechos sobre la vida de Jesús y quizás acompañado por uno de los apóstoles recopilaron información histórica a partir de personajes que fueron testigos oculares y presenciales de la vida de Jesús. Los libros de Lucas son considerados libros históricos que relatan hechos históricos y fidedignos sobre la vida de Jesús. Y la sexta razón suficiente que habíamos analizado es lo referente a los manuscritos o papiros encontrados del Nuevo Testamento. Los escépticos mencionan que como estos manuscritos son copias, entonces esto invalida la fiabilidad del Nuevo Testamento, pero esto es incorrecto, ya que los historiadores utilizan las mismas técnicas del método científico que utilizan otros científicos como biólogos, geólogos, entre muchos otros. Lo que hacen estos científicos historiadores es determinar la fiabilidad de estos manuscritos o papiros encontrados, en este caso del Nuevo Testamento, y utilizan entonces diferentes técnicas bajo el método científico. En el caso del Nuevo Testamento vamos a decir que se encontraron 24.000 copias. De esas 24.000 copias, estos científicos historiadores empiezan a descartar las que no son fiables. Y vamos a decir que solo dejaron 5.700 copias o manuscritos o papiros. De estos 5.700 manuscritos empiezan a hacer el análisis y empiezan a descartar posibles variantes textuales, es decir, contradicciones o errores ortográficos, entre muchas otras variantes textuales. Empiezan entonces a reducir la brecha hasta llegar a un punto en donde van a encontrar un documento lo más parecido al original. De esta manera, estos científicos historiadores han podido determinar bajo las técnicas del método científico que la fiabilidad del Nuevo Testamento alcanza el 99.9%, incluso superior a otros manuscritos encontrados de otros personajes antiguos, como Aristóteles, Platón, Virgilio, Alejandro Magno, entre muchos otros. Ya para terminar, podemos decir que ningún académico serio en la actualidad niega la fiabilidad del Nuevo Testamento, como el único texto antiguo mejor preservado en la historia de la humanidad. Hemos llegado así al final de esta primera parte de este programa, en donde estamos dando respuesta a la pregunta: ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Y en este caso lo abordamos desde las evidencias que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En un próximo programa, que llamaremos segunda parte, abordaremos esta pregunta: ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Desde los textos extrabíblicos. No olviden suscribirse al canal, dar manito arriba y apretar la campana de notificaciones. Igualmente compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés.